Ave María Purísima, les saluda José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Y en el día de hoy nos encontramos denunciando un tema en extremo preocupante y muy urgente para todos los ecuatorianos, pues nuevamente se está atacando a los más indefensos del país. Pues se quiere implantar la masacre de niños inocentes en el vientre materno, el aborto, y no solo esto, sino que se incluye un tema sin precedentes en el Ecuador, que es la adopción por parejas del mismo sexo, la adopción homosexual. Todo esto contenido en una serie de reformas al Código de la Niñez y de la Adolescencia, que se encuentra nuevamente en las manos de los asambleístas, que el día jueves 25 de marzo del 2021, este día jueves, se va a debatir en el debate que ya es definitivo, el segundo debate, que aprueba ya la ley o no la aprueba. Es por eso que es muy preocupante ahora más que nunca reaccionar, pues no es solo el aborto, no es solo la adopción por parejas del mismo sexo, sino hay otros temas muy preocupantes que atentan contra los niños y los adolescentes del Ecuador. Entonces, le invito a quedarse en este video para ir analizando los principales artículos y también ir viendo cómo continúan estos ataques en contra de la familia, pues el demonio no descansa. Y nuevamente esta asamblea que entre gallos y medias noches aprobó el Código de la Salud, verdadero Código de la Muerte, donde se incluían estos temas que vamos a analizar, y ahora con mucha más radicalidad y con mucha más abertura a la ideología de género, se encuentra en las manos de estas personas que ya traicionaron al Ecuador y que no representan al pueblo ecuatoriano, pues la sociedad ecuatoriana y nuestro país se ha manifestado totalmente en contra del aborto, ha dicho no, no y 1000 veces no a estas nefastas reformas. En los diferentes modos que han tratado de implantarlo y continúan. Y ahora, ya terminando el periodo de esta asamblea nefasta que se ha manifestado en contra de la familia y en contra de la vida, quieren dejar implantado esto. Es ahí donde tenemos que reaccionar y sobre todo rezar para que esto no se dé. Vamos a comenzar con un pequeño histórico de la situación. El 10 de marzo se venció el plazo para que una comisión que desde hace muchos años atrás fue instituida por el Pleno de la Asamblea para redactar las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto se viene haciendo ya desde hace 8 años atrás. Y el 10 de marzo se les venció el plazo. Y presentan un texto que incluso fue denunciado por uno de los propios integrantes de la comisión. Aquí está la noticia en Diario El Universo, vamos a sacar un extracto de lo que ella denunció, pues habían organismos externos influenciando en la redacción del código. Y ella, al ver esto, renuncia y denuncia a la opinión pública lo que estaba pasando. Y al ver el análisis que vamos a hacer ahora, podemos ver que las acusaciones tenían mucha cabida, pues una de las palabras que más se utiliza, por ejemplo, en la redacción del código es género. Y se pretende implantar esta nefasta ideología también a los niños ecuatorianos, permitiendo cosas horrorosas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar justamente a cómo están redactados estos artículos. Vamos a ir viendo desde los más preocupantes, vamos a hacer un pequeño estudio, no va a ser muy largo, poniendo los puntos principales, pues hay más de 30 artículos que atentan contra la vida, contra la familia, contra los niños ecuatorianos, contra la inocencia de la infancia ecuatoriana. Por ejemplo, tenemos aquí el artículo 69 que habla sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, y donde se plantea justamente la interrupción terapéutica del embarazo en caso de violación, tal cual como se encontraba en el Código de la Salud, y al cual se dijo no, no y no, y se vetó totalmente, pues era un verdadero código de la muerte. Y no solo esto, que es la masacre más terrible de los niños en el vientre materno, donde cortan sus brazos, donde cortan sus piernas, aplantan sus cabezas con pinzas, son quemados por ácido de la manera más atroz, que eso es el aborto, no una interrupción terapéutica. El aborto es un asesinato por parte de la propia madre que causa daños psicológicos tremendos, y ahora se trata de exponer a las niñas y adolescentes ecuatorianas a cometer un acto terrible contra ellas mismas y contra el fruto de su vientre,
contra ese niño que es un ser nuevo y que no tiene la culpa del obrar humano y que siente lo que le están realizando. Entonces se quiere llevar a ese abismo a las niñas y adolescentes. Si es tan terrible para todas las mujeres, cuánto más para las niñas y adolescentes. Es por eso que estamos reaccionando ante esto. Y viene otro punto en el inciso C de ese mismo artículo 69, que es el acceso a la anticoncepción oral de emergencia. En el artículo 66 lo explica mucho mejor, que es el acceso a métodos anticonceptivos. Y esto tiene que escuchar mucho los padres. Pues las y los adolescentes, dice este artículo, estamos leyendo textualmente, tienen derecho a acceder de manera gratuita a métodos anticonceptivos en los centros de salud públicos o privados, incluida la anticoncepción oral de emergencia. Ya vamos a ver qué es esto. Estos no podrán ser denegados por los servicios de salud cuando las y los adolescentes las requieran. Es decir, sin el permiso de los padres, los adolescentes, los niños pueden ir a centros de salud para acceder a métodos anticonceptivos. Y esa anticoncepción oral de emergencia son píldoras abortivas que ya actúan directamente en el momento que está fecundado el óvulo, produciendo ya un aborto de ese nuevo ser único y irrepetible. Es decir, esas pastillas anticonceptivas oral de emergencia no son más que un tecnicismo para velar la realidad del aborto que se comete al tomar estas píldoras. Y esto es de manera gratuita y obligatoria que tienen que darlo los centros de salud públicos y también los privados. Pasamos ahora al artículo 199, que habla sobre las reglas generales de la adopción. Y aquí vamos a ver cómo se introduce subrepticiamente la adopción homosexual. Son reglas generales para todo tipo de adopción las siguientes. Y ahí va dando punto por punto. Y nos vamos al punto 3. Y dice, las parejas constituidas por matrimonio o unión de hecho legalmente reconocidas ante el lado del juez, la o el notario, así como las personas solas, tienen igualdad de derechos y obligaciones sobre la adopción. A simple vista no hay ningún problema, pero el daño gravísimo lo vemos si analizamos el código que se encuentra vigente desde 2003, justamente en ese punto. ¿Qué dice? El de 2003. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas legalmente sobre la adopción por parte de parejas solas. Estas reformas del código eliminan la palabra heterosexual. Y recordemos que la Corte Constitucional en 2019 aprobó de una manera ilegítima e ilegal el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. Es decir, que si las parejas constituidas por matrimonio o unión de hecho, que ya existía antes incluso del matrimonio igualitario, que dos parejas del mismo sexo se podían unir por medio de la unión de hecho legalmente, o sea, de cualquiera de las dos formas, sea por esa nefasta ley aprobada por la Corte Constitucional o por las uniones de hecho, se pueden adoptar niños por parte de parejas homosexuales. Esta reforma abre la puerta para aquello. Ya no solo bastó con deformar la visión de familia, sino ahora se quiere negar el derecho a los niños de tener una familia como Dios manda y crecer en un hogar sólidamente constituido. Por lo contrario, estas reformas quieren que los niños vivan en este tipo de hogares antinaturales y que pueden suceder como ya pasa en otros países, donde parejas del mismo sexo adoptan a niños y después los violentan sexualmente. Aquí está una noticia, por ejemplo, de lo que ha sucedido en otros países en relación al tema. Ahora, es tan lapidar esta reforma que, por ejemplo, en el artículo 142, que va en la relación de la misma adopción homosexual, se entra en el siguiente punto. Se prohíbe la pérdida de la patria potestad
por la orientación sexual o identidad de género de la o el progenitor. Es decir, en esos puntos por los cuales se pierde la patria potestad del niño, no está incluido la orientación sexual o identidad de género de la o el progenitor. Y aquí entramos en un tema preocupante porque si se pone identidad de género, recordemos que la identidad de género ya no tiene límites. Ya se rebasó el concepto del hombre que se cree mujer o la mujer que se cree hombre. Si no se ha entrado hoy en día a una deformación total, donde existen más de 300 tipos de géneros: intersex, género no binario, tercer sexo, queer, que es raro, casi eso significa en español, este término que está redactado en inglés, y todos estos tipos de desvíos son considerados ahora géneros. Incluso los hombres que se creen animales, o como sucedió en otros países, vamos a dar también aquí el dato, de un hombre ya mayor que se cree un niño de 8 años, de 10 años. A eso se están exponiendo los niños ecuatorianos. Y claro, ahora han parado judicialmente y no se puede quitar al niño y darle un hogar mejor de una persona que tenga estos desvíos. Imaginémonos. Eso se está jugando ahora en el Ecuador. Y no es solo aquello. Nos vamos al artículo 61, donde se pretende dar derecho a la educación sexual, donde el Estado va a tomar ese papel que es de los padres para obligar a los niños a recibir estas influencias llenas de ideología de género, totalmente tapizados por lo que es una educación sexual. Y vemos cómo está redactado esto. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual y reproductiva integral. ¿Qué significa integral? Justamente abarcando todo lo que hemos mencionado. No discriminatoria. Y continúa el artículo. Cosa terrible. Y una de las cosas más preocupantes que vamos a ver ahora es el artículo 50 y el artículo 52. Y con esto ya vamos terminando. Donde se habla en el artículo 50 del derecho a la identidad de género y orientación sexual. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a desarrollar de forma autónoma y progresiva su orientación sexual e identidad de género, así como a ser tratados y ejercer su derecho a la identificación de acuerdo con su identidad de género autopercibida. Esto es súper radical, pues el niño que no tiene capacidad ni siquiera para saber lo que va a hacer cuando es grande, ni escoger una profesión, ni sabe lo que quiere para su futuro, ya puede decidir sobre su sexualidad, sobre su género. Y vemos que se habla de identidad de género. O sea, cualquiera de los 300 y más tipos de géneros que existen. Y esto es un derecho que se quiere otorgar a los niños. Así como se autopercibe el niño, así hay que tratarlo. Y esto es reconocido incluso por el Estado ecuatoriano. Pues en el artículo 52 se da derecho a la identificación. Los nombres y datos civiles. Los nombres y datos civiles de las niñas, niños y adolescentes se modificarán atendiendo a su identidad de género autopercibida. El registro civil tiene la obligación de inscribir o efectuar estas modificaciones sin ningún tipo de limitación u objeción. Es decir, recordemos el caso que pasó, famoso, que salió en todos los periódicos, de Amanda, ¿no? Que era el primer niño transexual del Ecuador y que quería ser reconocido, por supuesto, por el Estado ecuatoriano. Se lo llevó al registro civil, claro, y lo pudieron inscribir, sin esta normativa vigente, por supuesto. Y lograron inscribirlo. Ese día fue un día de fiesta para el lobby LGTBI, ¿no? Donde en la Plaza de San Francisco, aquí en Guayaquil, celebraron junto con el pobre niño que, apoyado por sus padres, se realizó una serie de operaciones irreversibles, ¿no? El niño que se inscribió ya como niña, como Amanda. Y de ahí nacieron 2 casos más de niños transexuales también en el Ecuador. Esta normativa permite que esto se prolifere a cantidad y los niños ya
y los niños ya ideologizados por la nociva ideología de género, pues puedan caer en estos abismos. Una de las cosas más terribles, pues atenta contra los más inocentes del Ecuador. Esto es lo que está pasando ahora en el Pleno de la Asamblea. El día de mañana se va a debatir, el día jueves. Esto es lo que está pasando ahora en el Ecuador y es momento de reaccionar mientras se puede, pues el Ecuador se ha manifestado totalmente en contra de todas estas cosas. La Asamblea no representa ahora el querer del pueblo ecuatoriano, que ha dicho no a todo esto, pero quieren meterlo de todas las formas. También están casos en la Corte Constitucional y los enemigos de Dios, de la familia, de la vida, de los niños, no descansan. Y así también nosotros no tenemos que descansar. Tenemos que, sobre todo, rezar, pedirle intercesión del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, al que estamos consagrados, pedirle intercesión de María Santísima del Buen Suceso, que ya nos anunció en sus mensajes y revelaciones todo lo que iba a suceder hoy en día en relación a la familia. Dejamos aquí las revelaciones de la Virgen también. Y los invitamos también a demostrar su inconformidad por medio de su firma, reaccionando ante esto. La Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción ya presentó 79.000 firmas en la ocasión del Código de la Salud, frente al Palacio de Carondelet. Vamos a dar aquí el video de la presentación de las 79.000 firmas en contra de los 79 votos de esos asambleístas que traicionaron al Ecuador. Nuevamente, está en las manos de ellos esta decisión. Es momento de hacer llegar ese clamor del pueblo católico ecuatoriano, especialmente a ellos. Que sepan que no tienen el apoyo y no pueden atentar contra los niños y la familia ecuatoriana. Y decirlo, como ya lo dijimos a frente de la Asamblea, cuidado, 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 señores asambleístas. Los poderosos serán poderosamente castigados. No os podéis quedar callados ante la masacre de un niño inocente en el vientre materno. Y todas estas series de leyes anticristianas. Pues es momento de rezar, de pedir y reaccionar. Y deje esa reacción especialmente por sentada en esta recolección de firmas que va a ser presentada cuanto antes a los señores asambleístas, al presidente de la Asamblea y los poderes del Ecuador. Lo invitamos a firmar. También va a estar en la descripción un pequeño texto donde se van a encontrar todos estos artículos en los que nos basamos, también el Código de la Niñez y la Adolescencia en su integridad, para que pueda ser leído por los que quieren observar también todo lo que se ha dicho ahora y también poder informar a más personas. Le invitamos también a compartir este video con más personas, con familiares, amigos, para que se enteren de toda esta situación terrible que está pasando en nuestro país. Recemos y pidamos a la Santísima Virgen que proteja al Ecuador católico. Nuestra Señora del Buen Suceso ruega por nosotros.